Hola compañeros, ¿cómo están? Mi exposición habla sobre las patologías de las estructuras en concreto armado. Pues mi nombre es Camila Andrea y vamos a comenzar. Entonces pues quiero como contarles como dato importante que pues hay algunas partes en la exposición de pronto dice hormigón, no. Entonces, digamos que la norma dice hormigón y se refiere pues a que fue hecha en España, entonces pues allá se le dice hormigón, pero es exactamente igual al concreto, pues acá nosotros le llamamos concreto. El hormigón, el concreto está hecho de cemento, de áridos, de agua y de aditivos. En cuanto al cemento, el cemento está compuesto por 4 elementos, ¿cierto? Entonces encontramos los silicatos, que son, el silicato hay dos diferentes, que es el bicálcico y el tricálcico. El bicálcico en 10-20% y el tricálcico entre 60 y 70%. También encontramos el aluminio tricálcico, que es de 3 a 4%, es una pequeñita proporción. Y por último, el ferroaluminio tetracálcico, que es del 1 y 2%. Entonces vemos que aquí como relación en cuanto al fraguado, pues como más o menos del concreto, va de 2 a 10 horas. La resistencia y elasticidad está determinada por los silicatos, por eso está en altas proporciones. Y encontramos también como algo relativo el Portland o cemento Portland, que es puro. Entonces encontramos que este está compuesto por cales y también el clinker, que es la calcinación de las calizas y de las arcillas. Entonces como que todo esto es lo relacionado en cuanto al cemento. También encontramos aquí que el cemento pues tiene algunas patologías. Entonces vemos, por ejemplo, que puede ocurrir que tenga un falso fraguado, ¿sí? Porque tiene una hidratación muy rápida. Entonces pues aquí, como vemos en la foto, pues están las partículas, ¿cierto? Y de pronto este falso fraguado que produce pues grietas. Entonces también vemos que hay retracciones por exceso de calor, de hidratación, y entonces pues también se producen las grietas. Y disminuyen estos momentos, en estas retracciones, disminuyen el volumen, los metros cúbicos del concreto, porque hay una evaporación muy rápida del agua. Pues que es también la retracción hidráulica, ¿sí? Por la misma evaporación del agua. Entonces aquí vemos también en esta foto pues es el falso fraguado y como pues de pronto hay dificultades porque pues no fragúa pues correctamente. Aquí vemos algunas, como estamos hablando de las retracciones, porque el agua se evapora muy rápido, entonces vemos cómo afecta, entonces que puede afectar los muros, las placas, las columnas, pues si son aligeradas, entonces pues estas son algunas de las fracturas, de las fisuras que puede tener el concreto, pues por las retracciones que tiene este. Entonces ahí vemos retracciones a largo plazo, plásticas, ¿cierto? Que ya los vamos a ver más adelante, retracciones plásticas y pues cómo estas afectan a nuestra edificación. Del cemento pues encontramos también que hay ciertas características, ¿sí? Las proporciones en que los componentes del cemento están presentes, y estas proporciones afectan a cómo se va a comportar en el futuro el cemento. Entonces cuando tiene exceso de AC, como lo vemos acá, que es aluminio tricálcico, entonces vemos que las resistencias son bajas a los ciclos de hielo y deshielo. Entonces digamos, no vamos a usar esto si vamos a construir en Alaska, por ejemplo. Entonces aquí vemos como qué sucede, entonces que pues tiene fisuraciones, ¿cierto? Efectos típicos del concreto por la acción de estos ciclos de cielo. También pues encontramos que fisuras y desmoronamientos de la pasta. Hubo una ocasión en Tunja que, digamos, porque hay unas
temperaturas muy altas, entonces esto, y pues debido a la falta de humedad, esto afecta en esta zona por las altas temperaturas. También encontramos que este tipo de cemento pues tiene exceso de cal libre, entonces es expansivo y produce fisuras, porque la cal es sensible al agua pura, ácida y carbónicas. Entonces, esto que produce que afecta la hidratación del cemento, el fraguado y luego pues el endurecimiento, ¿sí? Esto en cuanto a este tipo de cemento. También encontramos otro tipo de cemento que es el silicato tricálcico, que diferencia de lo que sucede es que cuando está fraguando se calienta, y entonces el choque térmico, cuando ya se hace de noche, entonces se fisura por contracción y retracción. Entonces esta es como una dificultad que tiene las retracciones térmicas. Vemos que por la autodesecación es necesario hacer un curado húmedo, entonces es necesario aplicarle agua para que no haya retracción hidráulica. Este tipo de cemento tiene alta resistencia, entonces son aptos para hacer elementos prefabricados. Y lo que sucede con él pues es que libera abundante cal cuando pues ya está seco, ¿cierto? Y confiere un alto grado de alcalinidad. Y también pues como positivo es que evita la corrosión de las armaduras. Bueno, en cuanto al cemento también vemos que este tipo de cemento tiene exceso de magnesio, entonces es más nociva que la cal liberada, entonces también afecta la corrosión en las armaduras, eso es como algo negativo. Y algo también que le pasa a este tipo de concreto es que las reacciones con los áridos, tiene reacciones con los áridos. Entonces, ¿cuáles son las reacciones? Esta es, por ejemplo, una piedrita, ¿cierto? De áridos. Y la reacción es este borde negro que tiene. Entonces, los alcalices del cemento versus los áridos silicios dan compuestos expansivos. Eso es lo que sucede. Entonces, las zonas periféricas del árido, en contacto con la pasta del cemento, se modifican y generan esos bordes. Bueno, esto es lo que estamos viendo los silicatos. Entonces, cuando tienen más silicato bicálcico, entonces el que vimos ahorita fue tricálcico. El bicálcico es que, produce menos calor cuando se está fraguando, libera menos cal, pero entonces que da menos resistencia a corto plazo, entonces pues no nos sirve para los prefabricados. Cuando los cementos, por ejemplo, tienen mucho más aluminato tricálcico, entonces ¿qué pasa con estos? Desprenden muchísimo calor, tiene una velocidad de hidratación pues rápida, ¿cierto? No libera cal. Entonces, ¿qué pasa con esto? Pues se seca rápido, se seca muy rápido, ¿sí? Y no libera cal, o sea que no afecta a las armaduras y esto. Colabora moderadamente con la resistencia, o sea que no es tan súper resistente. Es muy sensible a los sulfatos, aguas salinitosas, agua de mar y yesideros, debilidad de ataques químicos, ¿no? O sea que sí, falso, sí nos afecta las aguas saladas, ¿sí? Entonces, pues de pronto no tiene que estar en contacto con el agua marina, ¿sí? Porque pues va a afectar, ¿sí? Entonces, no tiene que estar cerca del agua marina. Encontramos también cuando tienen alta cantidad de ferrito aluminato tricálcico, que entonces esto lo que sucede es que pues genera poco calor, tiene una lenta velocidad de hidratación, o sea se eleva muy lentamente el agua, se demora mucho tiempo en secar, escasa contribución a las resistencias mecánicas, o sea es un poco resistente, tiene alta resistencia química. Este es el que sí nos es muy bueno con el agua de mar y todo esto, y es apto para obras grandes, como presas, por ejemplo. En cuanto a los agregados, encontramos que constituye el 70%, 70 y 80% del volumen total de como tal el concreto. Entonces vemos que de pronto hay cosas que pueden suceder, como por ejemplo que haya exceso de finos. Entonces cuando hay demasiados áridos finos, entonces esto genera baja resistencia, ¿sí? También cuando hay áridos muy alargados, como estos que vemos acá, entonces vemos que exigen mayor cantidad de agua.
Y cuando en ocasiones los áridos vienen con azufre, entonces es porque tienen una piedrita que se llama pirita, que reacciona con el cemento dando expansión. Entonces son las pelotitas que se hacen en las placas y eso, entonces es por este tipo de piedritas que hay en el cemento, en los agregados. En cuanto al agua, entonces vemos que el agua de acueducto es potable, ¿cierto? La podemos utilizar perfectamente para las construcciones. Y el agua de mar, para hormigón y masa, pues puede utilizarse, pues porque si se van a hacer construcciones muy grandes, pero se tiene que tener en cuenta que esta agua disminuye el 15% de la resistencia. Se tiene que tener presente que que en cuanto a si tiene sustancias nocivas, y estas pueden ocasionar corrosión. Y pues el exceso de agua también es contraproducente porque disminuye la resistencia final. Entonces pues produce fisuras. En cuanto a los aditivos, encontramos que hay productos añadidos que mejoran las propiedades permanentes del hormigón. Entonces, se tiene que decir que esto, digamos, no arregla los hormigones defectuosos. Entonces, si yo con concreto a la obra así súper que ha viajado mucho tiempo y ya perdió su resistencia o algo así, el aditivo no lo va a hacer mejor. Pues no va a dejarlo perfecto, ¿no? Pero bueno, pues no lo arregla. Mejora una característica en ocasiones y puede de pronto afectar otra, ¿sí? Entonces lo hace más resistente, pero se demora 1000 horas en secar o algo así. Un exceso puede modificar el comportamiento, entonces si le echo mucho, entonces pues esto ya me va a afectar negativamente. Tiene plastificantes, sí, que es positivo. Y también pues tiene la posibilidad hay otros que son inclusores de aire y aceleradores, ¿sí? Y pues tienen que tener en cuenta la dosificación. Entonces vemos que hay impermeabilizadores, retardadores, acelerantes y plastificantes. Por mal diseño. Bueno, ahora vamos a ver cómo las cosas negativas que pasan por mal diseño, ¿sí? Entonces, por las patologías del hormigón armado y la compacidad. Entonces encontramos que bueno, una dificultad que puede haber es en cuanto a la área y el cemento, ¿sí? Entonces, cuanto a las gravillas, son de 0,08 a 2,5 milímetros. Bueno, esto se puede contrarrestar con más cemento, o más retracciones. Entonces, lo que hace es que pues las gravillas son muy chiquiticas, ¿sí? Entonces, pues esto puede afectar. Entonces sí, esto puede afectar. Entonces la gravilla se tiene que tener en cuenta, pues puede ser muy pequeñita o muy grande, ¿sí? Entonces esta pues debe, independientemente de la que se acuerde usar, pues tiene que ser compatible con la distancia de la estructura, para que pues no pasen estas cosas, que sea un poco más difícil que fluya. Y también suceden cosas como que hay aire ocluido, entonces forma parte, el aire pues forma parte del concreto, ¿sí? En una proporción de 2 a 5%, y este disminuye la resistencia, ¿cierto? También aumenta la durabilidad entre deshielos, heladas y pues los líquidos agresivos. También puede haber agua-cemento, entonces la relación de agua-cemento que tiene que ser del 0,3 y 0,4. El exceso debe evaporarse y pues para que no haya tanta porosidad, ¿sí? Dentro y si pues hay mucho exceso, pues genera mucha porosidad, ¿sí? Pues disminuye la resistencia. Y en la dosificación del cemento, entonces es recomendable usar la mínima cantidad de cemento y pues una adecuada granulometría para evitar retracciones térmicas, ¿sí? Como lo vemos ahorita. Y por mal diseño, pues encontramos que de pronto cuando se dejan estos espacios libres en las primeras plantas, pues entonces reciben las cargas pues las paredes laterales, y pues esto en un caso de sismo pues puede generar este tipo de cosas. También encontramos, por ejemplo, bueno, acá también exactamente lo mismo, entonces pues hay partes que de pronto están un poco más cargadas y otras que tienen menos carga, y igualmente pues están un poco alejadas, entonces como que esas modificaciones de la estructura
pues afectan, por ejemplo, estos espacios. Bueno, entonces, como les decía, pues entonces aquí el hecho de que las ventanas no estén como equidistantes en todas las secciones, pues hace que en el momento de un sismo, pues estas partes tengan un poco más de riesgo, ¿sí? Ya que pues estas secciones más completas y más macizas pues están un poco más protegidas, pero estos espacios acá pues generan un poco más de riesgo. Esto por este lado. Ahora vemos acá por mal diseño también encontramos cuando hay edificaciones en laderas y resulta que se diseñan con este tipo de estructura. Entonces, ¿qué pasa? Pues estos grandes columnas que no tienen refuerzos horizontales pues generan un gran riesgo, y pues que hayan derrumbes y afecten como tal pues edificaciones que están un poco más abajo. También encontramos que nos dice acá que en este tipo de diseños que tienen estos vacíos, ¿cierto? Tan grandes, estas placas quedan muy cargadas y pues puede producir que la falta de continuidad pues afecte en el momento de un sismo. Definitivamente podría afectar esta edificación, por el diseño. Otras cosas que pueden afectar nuestro concreto en un diseño por culpa de, digamos, el diseño y la configuración de la planta es cuando de pronto hay partes que son asimétricas y son un poco más delgadas que digamos que el cuerpo mayor, entonces pues estas partes pueden generar dificultades, ¿sí? Cuando de pronto tiene formas complejas también nos puede afectar nuestra edificación y cuando son demasiado largas. También encontramos, por ejemplo, acá que hay un vano, ¿cierto? Hay un vacío y pues encontramos que una de las caras es un poco más delgada que las otras. Esta parte de esta fachada podría afectarnos en un momento de un sismo y tener un poco más de debilidad estructural, igual que este también que está acá, son más sensibles y más débiles. También vemos acá de pronto la percepción y de cómo se son instalados o diseñados desde un inicio los refuerzos estructurales, ¿sí? Entonces pues si dejamos partes que no están completamente abrazadas por la estructura o que no tienen, ¿sí? Y unas muy estructuradas y otras no, entonces pues esto definitivamente podría afectar por un mal diseño pues la estabilidad de nuestra construcción en concreto, El agua, entonces vemos que por el agua también puede afectar nuestra estructura en concreto, ¿sí? Entonces la patología del hormigón del concreto pues que puede generar corrosión, ¿sí? Entonces vemos que puede ser ataques químicos, Entonces vemos que encontramos el agua y pues el vapor tal como gases atmosféricos. Entonces vemos que los gases industriales, como el CO2, estos gases pueden afectar y como desmoronar como tal la capacidad de nuestro concreto, Y, por ejemplo, cuando hay combustibles, gases de combustibles de carbono y petróleo, pues estos también generan corrosión, ¿sí? Como tal en la estructura. Y bueno, en cuanto al agua, encontramos que el agua pura ataca el concreto del hormigón por disolución, ¿sí? Entonces, ¿qué? Pues el contacto con el agua pues va desprendiendo las partículas, ¿sí? Hasta que las separa y las disuelve. También vemos que hay aguas ácidas o salinas, ¿cierto? Estas atacan el cemento, convirtiéndolo en sales que se disuelven. Hay un cambio de color, se generan fisuras que están entrecruzadas, abombamientos pues como tal de las superficies. Entonces encontramos, por ejemplo, acá que el agua de mar pues tiene como los pilotes, las columnas, ¿cierto? Que tenemos sumergidas en el agua, pues hay como 3 niveles, ¿cierto? La que está sumergida, entonces vemos que esta tiene solo ataques químicos como tal del agua, y vemos otra parte que es en la zona de cambios de nivel, como las olas y todo eso, entonces tiene una fuerte concentración de sales en los poros, y también encontramos en la zona donde ya está solo la evaporación, que son solo las partículas de sal, y pues ahí vemos que hay una corrosión mucho más grave, Entonces encontramos esto por acá. Ahora, otros factores externos que pueden afectar como tal en nuestro concreto son las grasas y los aceites. Entonces vemos que estos pueden afectar a nuestro hormigón y a la armadura.
Entonces se deben tener en cuenta pues si se van a almacenar estos productos dentro de esos contenedores. Entonces, por ejemplo, como aceites y grasas, leches y mantequillas, vino, derivados del vino y cervezas. Entonces, si tenemos un silo, ¿cierto? Pues se tiene que contemplar que estos materiales definitivamente van a generar una degradación como tal del concreto, y pues que se tiene que mejorar o buscar una alternativa para que pues esto no afecte como tal la estructura. Por ejemplo, en esta trampa de grasa que está en contacto, se podría decir que con todos estos elementos, entonces pues cuál será el tratamiento y la percepción que se va a dar a este elemento para que pues sea perdurar, ¿sí? Y funcional. Otro elemento que puede afectarnos el concreto es el fuego, ¿no? Entonces vemos que pues en cuanto a prevención se puede contemplar pues diseñar amplias puertas y ventanas y como una continua ventilación del espacio. En cuanto al hormigón, pues vemos que no resulta afectado por temperaturas menores a 300 grados centígrados, pero si son mayores, entonces vemos que empieza a perder resistencia y no la va a recuperar, ¿no? Entonces, como si hay un incendio, pues la estructura se le saca un testigo, que son estos cilindros, ¿cierto? De este sistema, y pues se prueba a ver si cómo se va afectando o no. Aquí vemos que, por ejemplo, con temperaturas mayores a 300, ¿cierto? 500, 200, 300, pues la resistencia del concreto baja, ¿no? En cuanto al acero, pues vemos que sufre una fuerte pérdida de resistencia, alcanza pronto altos valores de temperatura y su coeficiente, pues por su alto coeficiente de calor, es muy peligroso durante como tal el siniestro, ¿sí? Y es aprovechable si en caso pues de que ya quede así sirviendo para nada, pues se puede volver a utilizar, ¿cierto? Reciclar. Entonces aquí también vemos como la curva como tal, pues que pierde rápidamente su resistencia, ¿no? Y el acero pretensado entonces tiene pérdidas muy graves, porque pues, ¿por qué? Por relajación, porque él está como tal pues tensado, ¿cierto? Entonces, pues esto permite que ya se vuelva más maleable y pues pierda completamente su propósito, ¿no? La corrosión de las armaduras también es un problema, pues como verá aquí tenemos el concreto, entonces ¿qué sucede? Encontramos la corrosión química. Entonces vemos que al fraguar como tal el cemento genera un pH básico, concreto como tal, que es superior al 12,5, que impide la corrosión. En caso pues de que sea mínimo, pues entonces ahí ya podemos empezar a tener corrosión química. También tenemos la corrosión electroquímica. Entonces, ¿qué pasa con esto? La produce pues la destrucción como tal de esta capita, ¿cierto? Que es una capa pasivante que permite que evita la carbonación y repele como el ambiente seco y el húmedo. Bueno, entonces también encontramos que cuando eso se destruye, pues el oxígeno, por medio de un proceso electrolítico, separa los elementos y pues genera que empiece la corrosión. La humedad definitivamente genera corrosión. Y los iones de cloro, que aquellos van como moviéndose, ¿cierto? Por la porosidad total del concreto y por medio del agua, ¿sí? Y cuando se va por el agua, pues las sales se fijan al acero y hacen que se corroya. Por ejemplo, cuando ahí se identifica que hay dificultades y que puede afectar esto como tal, entonces se le quita lo dañado, ¿cierto? Y se recubre con epoxi. Entonces aquí vemos como tal cuando está expuesto, cuando está dentro del concreto y empiezan los clorides a generar ese tipo de corrosión. Y cuando pues ha tenido un estrés, ¿cierto? Cuando ha tenido como tal sido doblado y todo esto, pues también es un punto para la corrosión importante. En cuanto también a la sintomatología, encontramos las fisuras, Entonces vamos a hablar de las fisuraciones. Entonces vemos que las fisuraciones encontramos acá microfisuras que van de 0 a 0,5 milímetros, fisuras de 1 milímetro a 2 milímetros, que son las fisuras como tal, y las macrofisuras, que son de 2 a más milímetros en adelante. Entonces, microfisura, fisura y macrofisura. Encontramos como interesante que hay grietas que son vivas,
¿cierto? Entonces que siguen creciendo y creciendo y creciendo, y hay otras que están muertas. ¿Cómo se mide si están vivas o muertas? Por medio de testigos. Entonces encontramos el testigo de yeso, pues evidentemente es muy frágil y se coloca y si se rompe, pues está abriéndose, ¿sí? Es viva. Y también encontramos otra que es un vidrio, ¿cierto? Que tiene una zona esmerilada y esto pues que genera que tenga una medición, ¿sí? Que pueda haber una medición y pues si ya es muy abrupto pues se va a romper, ¿no? Como tal. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué pasan estas fisuras? ¿Por qué problemas? ¿Sí? ¿Problemas con qué? Con el concreto y con la ejecución. En el concreto encontramos pues ya el curado, ¿cierto? Deficiente. ¿Qué pasa? Que no se cura bien y que hay retracción, ¿cierto? Y entumecimientos. Y también pues porque hay variaciones térmicas, ¿cierto? Porque el cambio en las zonas térmicas del territorio o pues por el de la noche. Y hay también ataques químicos como la sal, ¿no? En cuanto a la ejecución encontramos pues dosificaciones incorrectas o excesivas, errores como tal el diseño del proyecto o la ejecución y los asientos. Entonces cuando las vibraciones pues afectan como tal que pues que el concreto y genera fisura. Encontramos diferentes tipos de fisuras. Por ejemplo, encontramos la fisura de afogarado, que tiene que ver con la retracción, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa por la retracción? Por la pérdida de agua. Entonces, retracción es pérdida de agua. Se produce por desecación, pérdida de agua superficial y aparece en las primeras horas en grupos o en nidos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vamos con estos nidos de fisuras súper terribles. O pues fisuras como separadas y como tal en una placa, ¿no? Aquí les puede pasar esto. Y ya en espacios aligerados, pues también encontramos fisuras, ¿sí? Longitudinales, como esta que está acá. Y también encontramos fisuras de retracción hidráulica. Entonces vemos, por ejemplo, en este pórtico, como la viga fue afectada, ¿cierto? Y pues estos son afectados en los puntos más críticos, ¿sí? Entonces en la unión con la columna, con la pantalla podría ser aquí, pues tiene su fisura, ¿no? Entonces fisuras en estas secciones. Y también encontramos acá como tal en la columna, digamos el muro, ¿cierto? Y encontramos que son en las partes, bueno, acá cercana a la placa del tropizo y acá en la del contrapiso. Entonces vemos que pueden llegar a suceder este tipo de cosas, ¿cierto? ¿Qué pasa? Que al fraguar el concreto pues disminuye el volumen, ¿sí? Y pues esto genera este tipo de cosas, ¿sí? Que se hallan zonas que tienen un poco más débiles, que normalmente son las que tienen que resistir más refuerzos y esfuerzos. También encontramos fisuras de retracción hidráulica, entonces por ejemplo aquí, bueno, pero acá actualmente en las placas, también encontramos en láminas como estas de cubiertas y en muros. Entonces vemos acá por ejemplo en esta placa, que están como en el alrededor, ¿sí? ¿Qué pasa con esto? Que por ejemplo acá en este caso, esto es un edificio que queda residencial, que queda en la 170, y ¿qué pasó aquí? Que toda la placa del parqueadero tiene este tipo de problemas de todos los parqueaderos. Y entonces pues han tenido que colocar plásticos para evitar que los carros de las personas sean de los inquilinos. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que es una acción retarda, no fue inmediata, después de meses o años, ¿no? Y son frecuentes en las zonas asoleadas, claro, pues soleadas. Esto, en la parte superior solamente es libre. Entonces, claro, esto puede ser un factor que afectó definitivamente esta situación. No suelen ser un peligro estructural, se estabilizan como que rápidamente, se mueren, suelen ser muertos, ¿sí? Bueno, en cuanto a estos tipos de cubiertos, pues son en las partes como de mayor esfuerzo, serían como en esta sección. Y en los muros, pues entonces encontramos unos transversales y longitudinales y pues son como así verticales normalmente. Y bueno, sintomatología encontramos también más fisuras, sí, muchas fisuras encontramos por aquí de entumecimiento contrario a la retracción. Entonces vemos que el concreto, ¿qué pasa con esto? Que es lo opuesto, ¿sí? Que hay mucha agua, entonces ¿qué pasa? Se aumenta el volumen. Y entonces pues esto lo que sucede es que pues sí tiene, mejora su volumen, casi no tiene muchas patologías, pero pues sucede, ¿no?
De pronto cambian niveles o cosas como esas. Y luego venimos a las fisuras de ejecución en estado plástico. Bueno, entonces este tipo de fisuras las vemos, por ejemplo, cuando hay vanos, ¿no? Entonces en los vanos de las ventanas y las puertas se generan este tipo de fisuras. Y también, pues, como tal en las columnas, ¿no? Entonces se producen las primeras horas de vida del concreto, ¿cierto? Son fisuras poco importantes, solo afectan la estética como tal de la edificación. Pues hay, por ejemplo, que cosas como que suceden con estos cuando hay desplazamientos en rampas, por ejemplo, así en espacios que son muy pendientosos, ¿cierto? Y pues hay movimientos como tal del concreto en el concrado, entonces pues esto genera que no generan fisuras, ¿no? Pues también cuando pues, hay huecos en los muros, ¿cierto? Pues ya pueden ser internos o acá como se ven visibles, ¿cierto? Y pues lo que se hace es estudiar como tal como pues y cuál es la evolución, ¿sí? De esta fisura que pues, se generó por una mala disposición del concreto en su estado plástico, ¿no? También encontramos ahora, fisuras por momentos flectores, ¿no? El momento flector, entonces vemos que inicia como así, pues hay un apoyo, ¿cierto? Y pues vemos que inicia así, una piedrita menor y va creciendo y luego se vuelve un poco más agresiva, ¿cierto? Es necesario cuando suceden este tipo de cosas, pues apuntalar, ¿cierto?, la pieza y proceder a su refuerzo, ¿no? Entonces vemos que pues estas pueden ser más en mayor cantidad, puede ser compuesta, puede ser la fuerza pues que la ataca, puede ser dos fuerzas y se generan pues ya longitudinales las fisuras, las grietas, y pues vemos también cómo se vería esto en una pared, ¿no? Qué tipo de grietas. Entonces vemos por ejemplo acá cómo son estas grietas, ¿cierto? Y cómo afectan como tal a nuestro elemento, ¿no? Este tipo de fisuras. Y luego encontramos fisuras por cortante, ¿no? Entonces este inicia acá, ni siquiera inicia en una punta, sino como en el centro, ¿verdad? Y luego normalmente son como 45 grados. Y luego continúa hacia como tal, hacia el apoyo, ¿cierto? Y luego ya divide como tal el módulo 2. Entonces vemos por ejemplo acá este ejemplo, ¿no? Entonces seguramente inició pequeña y creció hasta que rompió como tal el muro, ¿sí? Entonces progresa hacia la armadura y luego ya como tal la carga, la estructura. Divide normalmente las piezas en dos, ¿no? Y evoluciona rápidamente. Entonces cuando pasan este tipo de cosas, pues es necesario evacuar y apuntalar como tal el edificio para evitar pues un desastre, ¿no? Ahora encontramos también aquí por punzonamiento, entonces vemos que este tipo de grietas pues se genera por ejemplo en una columna, ¿cierto? Y como son las grietas pues que nos están afectando como tal en nuestro elemento. Entonces, por ejemplo acá, vemos que acá está la columna y como pues se formó completamente en ese apoyo, ¿no? La que igual, entonces llega a la columna, ¿cierto? Y empiezan a ver estas grietas y cómo la va formando, exactamente igual acá, entonces grietas como tal de formación, ¿sí? Grietas pequeñas, ¿sí? Generan una formación mayor. Entonces, pues normalmente generan relaciones con las placas, como tal las columnas, y es similar al de la cortante, ¿sí? Entonces, como que tal, pues destruye como tal la apoyo y genera pues un súper dramático problema para esta estructura, ¿no? Encontramos también las fisuras por compresión. Entonces vemos que este tipo de fisuras pues se dan en las columnas, ¿cierto? Pues también puede haber muros, pero pues puntualmente en las columnas es como muy suele ser, entonces son longitudinales, pueden ser transversales o de cortante como la que vimos ahorita, que empieza desde un punto y va avanzando. Es peligroso porque por su evolución, ¿sí? Porque ya generaban pues las columnas son las que nos mantienen como para nuestra edificación, y pues si una falla pues genera una falta gravísima, ¿cierto? Para nuestra estructura. Entonces vemos como todas estas compresiones ya llegan hasta el lado más crítico, ¿sí? Como esta que está acá. Entonces es bastante delicado. Encontramos también fisuras por torsión. Entonces, ¿qué pasa aquí? Pues lo sabemos que es una fisura por torsión, porque no es de cortante, sino que es de torsión. ¿Por qué? Porque en el lado opuesto las grietas están en el lado contrario, ¿no? Entonces, pues esto genera así como una torsión importante, ¿no?
¿Qué pasa? También encontramos fisuras por corrosión, acero, bueno, por mala disposición del acero. Entonces vemos que acá cosas puntuales que pueden suceder, por ejemplo, pues como la corrosión, ¿cierto? Que nos va haciendo fuerza hasta que pues como que tal nos quita el concreto, ¿cierto? O puede suceder, por ejemplo, acá que los anclajes son insuficientes, entonces pues ahí hay una debilidad como tal en esta estructura y se genera una fisura. Por ejemplo, aquí que se desplazó la estructura ya no va continua como debería ir, generando como el apoyo, sino que se desplazó y nos genera una fisura. También porque hay fuerte concentración de anclajes como tal, que tiene que ver con la disposición en cómo están, por ejemplo, en esta acá los flejes, cómo están dispuestos los flejes cuando se colocan correctamente agrupados en una sola sección, y queda otra parte que está expuesta porque no tiene lo suficiente, entonces tenemos problemas ahí. Y por ejemplo acá también secciones que no se ponen, entonces normalmente en estos que son los puntos más críticos pues debe estar perfectamente reforzado para que, o pues más acercados, más unidos los flejes para que haya un mayor refuerzo. También encontramos fisuras por exceso de formación, entonces vemos cuando como tal hay carga, cierto, que cae sobre una viga, una placa, y pues esto genera que haya deformación, ¿cierto? ¿Por qué? Pues porque tanto no fueron construidas para que soportaran tanto peso o porque el material pues es incorrecto, ¿no? Entonces fisuran en esas placas y pues puede afectar las columnas posteriormente, ¿no? Fisuras por asientos excesivos, entonces esto lo vemos por ejemplo en un lago que hay una gran dificultad porque el terreno no es adecuado, ¿no? Para no, pues no es el más factible ni más adecuado para construir. Entonces, ¿qué sucede? Que el terreno se mueve. ¿Y esto genera qué? Grietas. Sí, señores. Entonces, por ejemplo, acá vemos que cuáles son, pues como que acá las grietas están apuntadas hacia los extremos, ¿cierto? Y acá esta parte, pues, que es la que está teniendo como realmente la baja del terreno, pues lo representa con los extremos de la edificación, ¿no? Entonces la fisuración se produce por asentamientos del terreno y para solucionar esto, pues lo que se hace son intervenciones a la cimentación, ¿no? Para mejorarlo. Encontramos las disgregaciones, entonces las disgregaciones que son estas rupturas, fisuras que se producen desde el interior, se producen por fuertes tracciones que pues como tal el concreto no logra resistir y pues tener este tipo de cosas. También se producen por la corrosión de las armaduras o las deformaciones muy fuertes, o también por la penetración de agua y posteriormente congelamiento de la misma, pues esto genera que se vaya disgregando como tal material aglomerante, ¿no? Y también tenemos las desagregaciones, que consisten en la degradación del cemento, que deja de funcionar pues, también como aglomerante, dejando libre los áridos. Suelen ser ataques químicos como el cloro, ¿recuerdan? Y es recomendado hacer concreto muy compacto cuando de pronto pues se tiene la sospecha que pueda suceder un tipo de cosas como estas. Bueno, encontramos otro tipo de sintomatología que tiene que ver con el cambio de color. Estos cambios de color se producen normalmente por aditivos, que se ha agregado por desmoldantes o por cloros. Y cloros, entonces pues esto afecta como tal el color. En cuanto a las fluorescencias, pues era el caso que les contaba ahorita, es del mismo lugar, entonces pues a pesar de que han curado como tal estas grietas, pues el agua de filtración continúa, ¿no? Entonces pues se ve como abundante cantidad de fluorescencia, ¿sí? En este lugar. Y como ya para terminar, esto me pareció muy interesante, que tiene que ver con, pues yo estaba buscando placas con pelotas, pero fue enfocado en las protuberancias que salen sobre la placa, ¿sí? Y resulta que me encontré con esto. Me pareció muy curioso, nunca lo había visto. Tiene que ver es la construcción de una de las hormigas con pelotas, ¿sí? Y curioso que tiene un peso más ligero, ¿cierto? Que las placas normales, tradicionales, que el sistema pues se hace sin vigas, ¿cierto? Es un sistema alivianado, ¿cierto? Como, pues digamos, de alguna manera son casetones de aire, de plástico, y pues reduce la cantidad de acero, ¿no? Entonces son cosas positivas. Pues el sistema se llama Prenao, es un sistema
contractivo que permite hacer una reducción también drástica del hormigón y pues como tal de acero. Sí, pero pues igual va reforzado y todo, pero es bastante interesante para que de pronto lo conozcamos. Y esto es todo. Muchas gracias y gracias. Dios los bendiga. Hasta luego.